Ok. eh, en principio, dígame, Dani, ¿lo quería decir algo? Sí, que todavía estamos dentro de la unidad 3 con esto. Ah, sí, sí, sí. Sí. Ok, Estamos iniciando la unidad 3. No siquiera hemos partido. Esto sería el inicio de la unidad 3. ok. Y espero que también pueda cerrar hoy, pues. No es tampoco cosas que no hayamos visto. Ok. Aquí me llega. Fíjense, ¿qué vamos a chequear hoy? Con respecto a lo que es la distribución conjunta de variables aleatorias discretas y continuas, ¿sí? Esto se mezcla un poco con lo que hemos visto en probabilidades. Sin embargo, es un poco más soft, ¿sí? Es como un poco más de práctica. Por eso es que en la clase de prueba, práctica de ejercicio, pues propiamente. En la parte de prueba era un poco más teórica la cosa. Entonces, vamos a ver un poco de cómo se definen, ¿verdad? Las variables aleatorias conjuntas, cómo es su distribución. Bueno, y aquí un poco la descripción de, bueno, es una pregunta típica. Bueno, yo calculo probabilidades de eventos en una dimensión, pero ¿cómo puedo ver en varias dimensiones? Entonces, hay situaciones experimentales de una variable aleatoria que sería de interés para un investigador. Se utiliza mucho, por ejemplo, en la minería cuando estás analizando variables aleatorias regionalizadas, ¿sí? Eh, y por eso, de alguna manera, eso es como algún tipo de aplicación, ¿sí? También uno puede adaptar problemas mirándolos como vectores, como lo habíamos descrito en las clases de Pro, y medir que ocurre un evento tomando en cuenta dos condiciones, ¿sí? Y esto ocurre, ¿verdad? En forma discreta y en forma continua, ¿sí? Un poco la motivación de esto. Entonces, nosotros definimos acá variables aleatorias que son conjuntamente distribuidas, ¿verdad? Caso discreto inicialmente, ¿sí? Y bueno, tenemos dos variables aleatorias X e Y, discretas definidas en un espacio muestral S en este caso, lo podemos llamar omega si ustedes quieren, de un experimento y la función de masa de probabilidad conjunta, ¿sí? Esto sería, también le llaman la cuantía conjunta, ¿sí? A esto. Entonces, y funciona para cada par de números que nosotros estamos teniendo aquí, ¿sí? Entonces se define de esta manera, ¿ves? Estos son numeritos, ¿sí? Esta es la función de densidad discreta para variables aleatorias. Y esto lo que mide acá es un poco la probabilidad de que ocurran las dos cosas al mismo tiempo. Se podría ver, por ejemplo, el lanzamiento de dos dados de manera simultánea. También se puede simular acá con eso. Eh, ¿Qué tiene que cumplir? Como ya nosotros sabemos, bueno, la función de densidad, la cuantía o la probabilidad para cada par de x y tiene que ser mayor o igual a cero. Y la suma conjunta sobre todos los posibles valores que tiene ella tiene que valer 1. Ahora, sea cualquier conjunto compuesto por pares ordenados de esta forma. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto en el cual estoy considerando x más y igual a 5, ¿sí? Entonces la probabilidad conjunta para los x que pertenecen a A se obtiene sumando la función de masa de probabilidad conjunta incluidos los pares. ¿Sí? Este conjunto que está acá, bueno, no lo pudiese ver, no sé, si lo quisieran graficar, como para tener una idea, ¿sí? Que eso es lo que en principio no hace. ¿Sí? Si ustedes tienen la función f, no, vamos, sí, como para que tengan una idea, tiene x más igual 5, esto sería 5 menos x, ¿sí? Y esto no es más que lo que estaría ocurriendo acá. Esto tiene pendiente negativa y en cero vale 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Se pasa por acá. eh, y en 5 vale 0. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces sería una cosa así. Lo que está, ¿sí? Entonces, los pares ordenados x, y, que son igual a 5, son específicamente todos estos que están acá, los que viven sobre esa recta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber la probabilidad de un evento que ocurriese allí y fuese de forma continua, nosotros tomaríamos eh, toda esta región que está acá, por ejemplo, ¿sí? Ahí se pudiese medir. Pero en este caso es discreto, tomaríamos solamente el conjunto de puntos. O sea, básicamente me están diciendo la recta, esa que está allí, ¿sí? Un
poco para tener una idea. Ahora, un ejemplo. Esto es un poco más práctico. Aquí básicamente lo que nos dicen, bueno, una agencia de seguros presta servicio a numerosos clientes que han adquirido tanto pólizas de propietarios de casa como de propietarios de automóvil, ¿sí? Entonces, por cada tipo de póliza se debe verificar la cantidad deducible. Para una póliza de automóvil, por ejemplo, las opciones que tienen son $100 y $250, mientras que para la póliza de propietarios de casa tienen tres opciones, que son 0, $100 y $200. Entonces, suponga que se selecciona al azar un individuo, ¿sí? De los que tienen esta clase de póliza y en este caso nos dan el condicionante con ambos tipos de póliza, ¿sí? De los archivos de la agencia. Entonces, nos definen a X, ¿verdad? Como la cantidad deducible por póliza de auto y a Y la cantidad deducible por póliza, ¿verdad? De propietarios de casa. Entonces, los posibles casos X, Y se resumen aquí. O sea, 100, 0, 100, 100, 100, 200, 250, 0, 250, 100, 250, 200. Y lo que hace son todas las posibles combinaciones. Básicamente me dicen, bueno, X toma los valores de 100 y de 250, ¿sí? Y Y, lo vamos a pintar hacia acá, toma los valores de 0, 100 y 250. Y aquí vamos a pintar los pares ordenados, ¿sí? 100, los cruces, ¿sí? De cada uno de ellos, cómo se representa, como para que tengan una idea. Cruce de esto, bueno, ese punto se representa particularmente, ¿verdad? Como 100, 0. El siguiente punto se representa como 100, 100, ¿sí? Entonces aquí estamos combinando la variable aleatoria de X y la variable aleatoria. Entonces, de esa manera es como se está pensando para construir la función de densidad, ¿sí? Entonces dice la función de masa de probabilidad conjunta, específicamente la probabilidad asociada, para cada uno de estos pares, con cualquier otro par tiene probabilidad cero. Suponga que la tabla de probabilidad conjunta sigue la función de esto, es lo que nosotros llamamos la función de densidad. La densidad. Densidad conjunta en este caso, ¿sí? Fíjense que para cada valor, ¿sí? O sea, para cada p chico de x, y es mayor o igual a 0, ¿sí? Ahora, la suma sobre los x y la suma sobre los y de p de x, y será igual a 1. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros podemos plantearnos acá la suma. Ustedes la pueden comenzar como quiera, de x sobre los x que van desde 1. ¿Desde dónde a dónde van? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Es una doble suma. Yo les voy a plantear una idea. Desde 1 hasta 2 y desde 1 hasta 3, ¿no? ¿De quién? De los P de X, Y. ¿Cierto o no? Wilfrido, Dígame. Ignacio y Milena dicen si los puedes dejar entrar. Dígale que no. Bueno, gracias, César. Muy amable por avisar. Ok. ¿Por qué lo denoto así? Bueno, porque ¿cuántos son los posibles casos que tienes para X? Bueno, tienes dos posibles casos. ¿Y cuántos casos tienes para Y? Tienes tres posibles casos. Entonces, el índice, ¿sí? Son todos los posibles valores que tomas, ¿sí? Entonces, este punto lo podemos ver como la combinación 1, 1, 1, 2, 1, 3, ¿sí? Lo podemos ver esto, lo podemos ver como una matriz, ¿sí? Entonces, bueno, todos los posibles valores son, por así anotarlo, son P sub 1, 2, ¿sí? Vamos a sumar, bueno, vamos a sumarlo en el mismo orden que está ahí. Empezamos. Esto es P sub 1, 1, más P sub 1, 2, más
Vamos a sumar por aquí. P sub 1, 3, más P sub 2, 1, más P sub 2, 2, más P sub 2, 3. ¿Sí? ¿Quién sería P sub 1, 1? ¿Verdad? Sería este valor, 0,20. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué me están diciendo? Tienes que sumar 0,20, más 0,10, más 0,20 otra vez, más 0,05, más 0,15, más 0,30. ¿Cuánto nos da eso? Si lo sumamos así, nos da 0,5. ¿Sí? La primera fila. Y en la segunda, 0,05 más 0,15, 0,20 más 0,30 también nos da 0,5. Y 0,5 más 0,5 nos da 1. Entonces, en efecto, sí se cumple. Es una densidad conjunta. ¿Sí? Ahora, nos preguntan dos cositas por ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que X tome el valor de 100 y Y tome el valor de 100? ¿Y cuál es la probabilidad de que la variable Y, ¿sí? Donde Y lo que nos está midiendo acá es la cantidad deducible sobre la póliza del propietario de casa, ¿verdad? Sea mayor o igual a 100. ¿Sí? ¿Cuáles son todos los posibles individuos, ¿verdad? Que van a tener pólizas de casas, independientemente de que tengan pólizas de automóvil en 100 o 250, pero me interesan el conjunto de individuos que tienen pólizas de casa superiores o iguales a $100, que tienen que pagar un deducible. Entonces, ¿cómo nosotros pudiésemos calcular eso? Fíjense, si queremos calcular la probabilidad de 100, perdón, de 100,100, ¿cuánto sería? Bueno, vamos a quitar un poquito estas cosas de aquí, porque están como perturbando ahí la vista, la densidad conjunta. Entonces, densidad conjunta. Lo podemos ver como una matriz. Entonces, ¿quién sería esa probabilidad? 0,10. Muy bien, sería 0,10. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de escoger un individuo, ¿verdad? Que pague $100 en pólizas de deducible por su auto, ¿verdad? Y 100 en deducibles por la póliza de casa, ¿sí? Es 0,10. Ahora, ¿cómo calculamos esta que está acá? ¿Sí? ¿Quién me dice? Oye, no te- Habría que sumar el 0,10, 0,15, 0,20 y 0,30. Exacto, ¿sí? Lo que nos dice Ignacio es sumar este, este y este. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo o no? ¿Y por qué? Preguntaría. Fíjense, lo que me están diciendo acá, cuando me piden la probabilidad de que Y sea mayor o igual a 100, ¿verdad? No es más que la suma, si tomamos la misma idea anterior, de los X que van desde 1 hasta 2, es decir, estoy sumando sobre los X completos, que son todos los posibles valores que tengo, y la suma de cuáles, ¿sí? Bueno, si nosotros tomáramos un orden, vendría siendo desde Y igual 2 hasta 3, ¿sí? ¿De quién? De los P sub X, Y, ¿sí? ¿Y eso quién es? Bueno, específicamente tú vas a sumar quién es tu valor P sub 1, 2, más tu valor P sub 1, 3, más tu valor P sub 2, 2, más tu valor P sub 2, más tu valor P sub 2, P, ¿sí? Eso es específicamente lo que nos está diciendo Ignacio. Es 0,10 más 0,20 más 0,15 o punto 15 más 0,30, ¿sí? En este caso, ¿cuánto nos daría eso? 30 más 35 sería 0,65. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que yo escoja de mi rango de personas
¿sí? Un individuo, ¿verdad? Que comparta el hecho de que el deducible que paga con respecto a la póliza de viviendas, ¿sí? Deducible sobre viviendas superior a 100, es más probable que escoja puntualmente uno que pague 100 y 100. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, la probabilidad más alta es superior a 0,50. Y es esto que está acá. Claro con eso. Consulta. ¿Sí? Claro. Profe, ahí no Digan, es 0,75. puede ser que me haya equivocado. 0,10 más 0,20, 0,30 y 0. Ah, sí, ¿verdad? Tienes toda la razón, ¿viste? Gracias, Milena. De Más nada, profe. probable aún. Más probable aún. Él tiene el 75% de posibilidades de que escojas una persona que pague una póliza de casa superior a los $100, independientemente que pague una póliza en autos de 100 o de 200. ¿Sí? Ahora fíjense, esto fue algo que nosotros también habíamos tratado en la clase de prueba, ¿verdad? Donde habíamos hablado un poco de lo que eran las funciones de las densidades marginales, ¿sí? Que iniciamos con las continuas, primero hablamos de las marginales, de las distribuciones marginales y luego de las densidades marginales. Y cuando hablamos de eso, le dije, bueno, el caso discreto es exactamente eso. Fíjense que esto que está acá, ¿sí? Y esto que está acá, nosotros lo acabamos de aplicar acá, ¿sí? De alguna forma. ¿Por qué? Porque si tú quisieras saber solamente la función de densidad marginal de una variable aleatoria, dada que tienes información de la conjunta, bueno, basta que sumes sobre la variable aleatoria eh, contraria a ella, ¿sí? Por decirlo así. Si yo quiero tener la información de la variable aleatoria marginal X, yo sumo todos los valores sobre Y, ¿sí? Y análogamente pasa, si quiero saber todos los valores de la variable aleatoria Y, ¿verdad? Sumo solamente los valores de X, ¿sí? Entonces, bueno, análogamente también pasa para el caso continuo, pero eso lo vamos a ver más adelante, que si tú quieres saber quién es FI de I, tú sabes que tú vas a integrar tu función de densidad conjunta, ¿verdad? Con respecto de quién, de X, ¿sí? Y si quisieras saber la marginal de X, ¿sí? Tú vas a integrar tu función de densidad conjunta con respecto a la variable, ¿sí? Eso lo vamos a ver igual más adelante. Entonces, fíjense, encontrar las funciones de masa marginal para X y para Y. Y ya estaba un poco bastante explícito. Y fíjense que nos dice, esto es a modo más de entenderlo. Si yo quiero saber quién es la marginal de X, me dicen que tengo que sumar los valores sobre Y. ¿Sí? Entonces, fíjense, si nosotros sacamos esta función de densidad conjunta discreta, a la cual estoy borrando esos valorcitos, ¿sí? ¿Cómo sería mi función de densidad marginal, por ejemplo, de Y? ¿Sí? Sería la suma, ¿verdad? Sobre los X que van desde 1 hasta 2 de mi función de densidad conjunta, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ¿eso a quién se traduce? Bueno, esto no es más que decir que, bueno, si yo sumo sobre los valores de 100, ¿verdad? Porque estoy dejando sobre los valores de X, todos mis Y, ¿cuánto me da? Bueno, fíjense que esto es, antes de escribirlo así, esto no es más que P1 de I más P2 de I, ¿sí? ¿Qué me están diciendo con I? Sería 0,5 y 0,5, ¿o no? Exacto. Entonces sería 0,5, ¿verdad? ¿Cuándo qué? Cuando X toma los valores de 100 o 200, ¿sí? Bueno, vamos a poner aquí sí. Si X toma mis valores de 100 y de 200, ¿sí?
fíjense, si yo sumo aquí, me da 0,5 y si sumo aquí, 0,5, independientemente de los valores que tome sobre X, y por eso lo anoto así, y 0, caso contrario. ¿Sí? Ajá, y ahora yo les pregunto, ¿quién sería la marginal de X? Fíjense, la marginal de X vamos a sumar sobre Y, y eso va desde 1 hasta 3. Nuevamente, ¿cómo sería eso? Bueno, esto sería X1 más P de X2 más P de X3. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo contrario. ¿Cómo se definiría? ¿Quién me dice? 0,25 para hacer Vicien Muy bien. y 0,5 para, no me acuerdo cuál era el otro número. 250. Y 0,50, mentira. 0,50, sí, exacto. 0,50 si Y toma el valor de 200. Y 0, otro caso. ¿Sí? Y así obtenemos las funciones de densidad marginal de cada una de ellas. ¿Sí? Que en efecto son estas que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, bueno, usando la probabilidad de I, y nosotros, la función de densidad de I se puede verificar esto que está acá, ¿sí? Y en efecto eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque me están diciendo quién es la probabilidad de cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual a 100, que eso es escoger todas aquellas personas que tienen pólizas deducibles en sus pólizas puede ser deducible valores mayores a $100, ¿sí? Entonces, bueno, tú vas a hacer la suma sobre todos aquellos valores que puede tomar I, en este caso, ¿sí? Y sumamos esto que está acá, que vendría siendo 0,75, que fueron los que habíamos calculado en la parte de arriba, ¿sí? Ahora, bueno, análogamente, nosotros tenemos acá X, Y, dos variables aleatorias continuas. Entonces, una función de densidad de probabilidad conjunta f de x, y para estas dos variables aleatorias es una función que satisface tal cual, ¿sí? Que todos sus valores en los que yo esté evaluando mi función son mayores o iguales a 0 y cuando yo integro sobre todo su dominio es 1. Obviamente cuando estamos hablando de una densidad de probabilidad, ese de menos infinito a infinito se va a reducir al soporte de la función de densidad, pero obviamente cuando integre sobre todo el soporte nos tiene que dar 1, ¿sí? Ese es el requerimiento. Y bueno, el segundo requerimiento, que es el que se deja en la parte de abajo, que es que cumple el teorema, eh, en principio, el teorema fundamental del cálculo 2, ¿sí? Que es el que nos permite hacer las evaluaciones de estas cosas que están acá. Y el que nosotros habíamos escrito, bueno, esto es f de x, xy, y sub i, ¿sí? Menos f de xy más 1, y sub i menos f de xy, y sub i más 1, más, y así, ¿sí? Ese era el que nosotros habíamos definido cuando estábamos viendo la clase de prueba y es el que nos permite a nosotros, ¿verdad? Recuérdense que esto se convertiría, ¿sí? En función de distribución conjunta, ¿sí? Para los valores que yo estoy tomando. Y eso es lo que me va a permitir que nosotros podamos calcular ese integral que está ahí, ¿sí? Pero bueno, ustedes saben que como se define la medida de probabilidad sobre la sigma álgebra, ustedes saben que ya eso está predefinido, ¿sí? Entonces uno escoge son integrales de cosas. Entonces tú vas a obtener la densidad cuando tomas los incrementos sobre esas áreas o volúmenes, ¿sí? De esas cosas, de esas medidas ya existentes, ¿sí? Eh, entonces, lo que nos comentan acá es que la probabilidad, ¿verdad? De vector sobre un área va a ser la integral sobre el área de esa función de densidad, ¿sí? Pues en particular, si están tomándolo sobre un rectángulo, que van a tener ustedes? Bueno, no sé, una cosa así, ¿verdad? Tienen X, tienen Y, esto es Z, ¿sí? Y integro sobre un rectángulo y supongamos que es una cosa que está
Supongamos que está así, ¿sí? Donde aquí vamos a tener, bueno, esto es A, esto es B, ¿sí? Y esto es C, y esto es D. Y también integrando sobre ese rectángulo. Y la imagen de esa cosa, es una cosa que viva así, una cosa suave, pero cuando tú lo proyectas, aquí se me pasó un poco la mano con esto, ¿sí? Cuando digo una cosa suave es que es diferenciable, y es porque su integral sobre esa región existe. ¿Sí? Se mete un poco acá y tenemos una cosa suave, ¿sí? Y eso es lo que se está proyectando acá. Esa partecita ahí se me pasó, pero es esto, ¿sí? Ahí va a vivir f de x, ¿sí? Y esto es para todos los x, y pertenecientes a A, ¿sí? Eso es lo que está pasando allí. Entonces, eso me va a permitir de alguna manera yo delimitar esa área, esto que está acá que vendría siendo mi soporte, y yo voy a poder tener todo el, digamos, el volumen de esa cosa, de esa cajita. Ah, bueno, ahí está, fíjense. Está mejor hecho. Ahí tienen el rectángulo de área A. Bueno, nosotros aquí pusieron el eje X, y aquí es A, aquí es B, ¿sí? Aquí es C, y por acá, aquí está D, ¿sí? Entonces, todo lo que está aquí, sobre esta superficie, ¿sí? Lo que vive sobre ella, ¿verdad? Y el volumen que se proyecta, lo que está aquí arriba es la superficie f de x, ¿sí? Pero cuando tú hallas la integral de f de x, y, ¿sí? Integral doble sobre a por el diferencial del área, lo que estás obteniendo ahí es los f de x, y, ¿sí? Que pertenecen a esa cosa. Y donde está f, que está acá, no es más que nuestra probabilidad de que x, y pertenezca a A. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí? Que es el volumen bajo la superficie de densidad sobre A. Entonces, nuevamente aquí aparecen las densidades marginales, ¿sí? Como yo les comentaba en la parte de arriba, si tú quieres saber la densidad marginal con respecto a una variable aleatoria x, tú integras con respecto a la variable aleatoria y, o viceversa, si quieres saber la de y, integras con respecto a la variable x para todos los valores que toma x, todos los valores que toma y, ¿sí? Obviamente eso se va a restringir en base a donde se esté definiendo el soporte de la función. Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos otro ejemplo. Un banco dispone tanto de una ventanilla para automovilistas como de una ventanilla normal. Un día seleccionado al azar, ¿verdad? En un día seleccionado al azar, perdón, sea X, la proporción de tiempo que la ventanilla para automóviles está en uso. Por lo menos un cliente está siendo atendido o está en espera para ser atendido, ¿sí? Al menos uno. Y sea Y la proporción de tiempo que la ventanilla normal está en uso, ¿sí? Entonces nosotros estamos, fíjense que de alguna manera esas variables están inducidas a un intervalo continuo porque tratan del tiempo, ¿sí? X e Y eh, son variables aleatorias que miden el tiempo en que está ocurriendo un evento. De alguna manera, X es una variable aleatoria exponencial y Y es una variable aleatoria exponencial. Sin embargo, nosotros estamos describiendo la densidad conjunta y el evento que ellas describen de manera conjunta, ¿sí? La superficie que está sobre ella para calcular la probabilidad. O sea, nosotros damos esa densidad que está allí. Fíjense que la densidad que se está dando, que vive específicamente sobre este rectángulo que está acá, ¿sí? Eso es un rectángulo. ¿Sí? Y tenemos acá 0,1 y 0,1, aquí está el 1, ¿sí? Nosotros, D es esto, D es eso.
Aquí tenemos x y aquí tenemos y. Se supone que esta función es lo que se representa acá arriba, ¿no? De alguna manera. Eso sería como, bueno, pudiésemos graficar en GeoGebra, eh, pero si hiciéramos, por ejemplo, los planos, es como un paraboloide, pudiese ser, pudiese. Pero bueno, eso lo podemos ver en GeoGebra 3D. Si quieren ustedes, podemos compartir pantalla. Sin embargo, bueno, no es algo tan relevante. Lo que es más relevante es que sepan representar esta área. Lo que es más relevante es que sepan representar particularmente esta área que está acá. ¿Sí? Ya ustedes saben que ahí vive f de x, y, ¿sí? Que no necesariamente es esa forma, pero surgen de allí todos los valores que toman para que tomen los valores que toman. ¿Sí? Ahora, nosotros, si quisiéramos probar que esta cosa es una densidad conjunta, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, resulta que si yo integro, ¿verdad?, sobre d y f de x, y con respecto al diferencial de la medida de d, eso nos debería dar 1, ¿sí? Pero eso es más que la integral desde, si lo quisiéramos ver como una densidad, ¿verdad? Propiamente, esto es de menos infinito a infinito, integral de menos infinito a infinito, de f de x, y, de x, de y que se reduce, ¿verdad?, a la integral del soporte, donde esto que está aquí es el soporte de f de x, y, porque es donde la sigma álgebra toma esos valores. Y esto sería de 0 a 1, de 0 a 1, ¿a quién? Ah, bueno, 6 quintos, ¿de quién? De x menos, de x más, perdón, y cuadrado. Y bueno, aquí es indiferente de x, de y, cómo se toma. Por lo general, uno siempre, la integral más interna, siempre debe depender de las variables las variables distintas, ¿sí? O complementarias, mejor dicho, las variables complementarias con respecto a la que estoy integrando. Por ejemplo, si aquí yo estoy integrando con respecto de x y la primera, yo estoy integrando algo que a medida que me muevo en ese intervalo va variando con respecto a una curva, entonces la curva que represento acá, ¿verdad?, debe ir con la variable opuesta, ¿sí? Es decir, yo debería como calcular la forma inversa o la forma dependiente de la variable que no está con respecto de x, sería con respecto de y, en este caso. Eso no como que hace el despeje. Igual esos son mañas que uno debería ya venir manejando desde el cálculo, ¿sí? Cuando es Profe, entre, dígame, dice Eliana si la deja entrar, por favor. ya. Pero aquí no, profe, dice Leonel, pero no ha llegado. A ver, no ha llegado. Vamos a esperar. Cualquier cosa me pueden volver a avisar. Y disculpen, Ya. gracias. Ajá, fíjense. Entonces, bueno, calcula esta integral que está acá, ¿sí? Y es propiamente integral. ¿Por qué? Porque tiene los límites de integración definidos. Si no tuviese límites de integración, sería una primitiva de 2 dimensiones, la primitiva de la superficie. Y ahí se le debería sumar una constante, en rigor, pero por los momentos. Si integramos eso con respecto de x, déjenme esta cosa, vamos a pasar una flechita por acá y hacemos aquí así, ¿sí? Entonces la integral de esa cosa que está ahí nuevamente vendría siendo con respecto a x, me queda la integral de 0 a 1, ¿verdad? ¿De quién? Bueno, 6 quintos sale, que es constante. Y me quedaría, si integro con respecto de x, me queda x cuadrado partido en 2, y el y cuadrado me queda más y cuadrado por x,
¿sí? Y esto debería estar evaluado de 0 a 1, ¿sí? Sobre la variable x. Y ahora integro con respecto de y. Y esto no es más que, nuevamente ahora, 6 quintos de 0 a 1, ¿sí? Y si evalúo esto que está acá, este 1, ¿verdad? Va justamente donde está la x, aquí y aquí, ¿sí? Y la y queda libre por el momento. O sea, queda como una constante, pero no se evalúa, ¿sí? Entonces me quedaría 1/2 más y cuadrado, ¿sí? Porque cuando evalúo el 0 aquí y el 0 aquí, se anula, no aparece, ¿sí? Entonces, esto ahora que está acá lo tengo que integrar con respecto de y. La integral de eso con respecto de y no es más que 6 quintos. ¿De quién? De esto sería de y medios, ¿sí? Más y al cubo partido en 3 de 0 a 1, ¿sí? Mismo cuento anterior, le aplicamos la teorema fundamental del cálculo 2. Y si sustituyo me queda 1/2 más 1/3 por 6 quintos. 6 quintos, ¿sí? Más 1/2 por 1/2 más 1/3. 1/2 más 1/3, ¿sí? ¿Y cuánto nos da eso? 1/2 más 1/3 sería 3 por 1, 3, 2 por 5 sextos. Sería 6 quintos por 5 sextos. Y eso es 1. Entonces, en efecto, esto es una densidad, ¿sí? Lo otro que nos piden es calcular la probabilidad de que ninguna ventanilla esté ocupada más de un cuarto de tiempo. Bueno, ¿sí? Aquí ya aparece hecho. De alguna manera, igual ya tenemos cuánto es la integral. Es calcular esto y evaluar los límites superior menos el límite inferior de eso. Y nos da específicamente 7 partido en 640. La probabilidad es muy baja de que ninguna ventanilla esté ocupada más de un cuarto de tiempo, ¿sí? Es decir, es muy rápida la tensión. Ahora, si nos piden encontrar las funciones de densidad marginal, ¿sí? Nos dicen que es esta y es esta. Pero ¿cómo haríamos nosotros eso? Bueno, la marginal de x, ¿verdad? En este caso no sería más que integrar. ¿Con respecto a quién? Con respecto a y. Y f de x, y, la debería integrar con respecto a y. ¿Y esto es igual a quién? Bueno, esto es la integral. ¿Quién? De, ¿cuánto era la función? 6 quintos de x más y cuadrado, ¿sí? Sería 6 quintos de x más y al cuadrado, ¿sí? Con respecto de y, ¿sí? ¿Cuánto nos daría eso? Y bueno, de 0 a 1. ¿Cuánto nos daría eso? Bueno, pues 6 quintos de paréntesis xy, ¿verdad? Más y al cubo partido en 3 de 0 a 1. Y esto es 6 quintos, ¿sí? Evalúo el 1 en la y, me queda x más un tercio, ¿sí? Y si multiplico, me queda 6 quintos de x más 6 por 1, 6, 5 por 3, 15, pero esto se escribe como 2 por 3, se va con 3, me queda 2 quintos, ¿sí? Y eso es lo que va a valer mi f de x, que es exactamente esto que es. Análogamente tendrían que hacer ustedes para esta que está acá, que es f de y. F de y sería corroborar, ¿verdad? La integral de 0 a 1, ¿sí? ¿De quién? De la misma función que vendría siendo 6 quintos de x más y cuadrado con respecto de x, ¿sí?
Si integro con respecto de x, me queda que es perdón, me queda que es 6 quintos, ¿verdad? De x cuadrado partido en 2 más y cuadrado x, ¿sí? Y esto evaluado eh, desde 0 a 1, ¿sí? Evalúo el 1 en x, me queda 6 quintos, ¿verdad? De un medio más y cuadrado, ¿sí? Y eso es 6 por un medio sería 3 3 quintos. quintos. Sí, sería 3 quintos más 6 quintos de i cuadrado. 6 quintos de i al cuadrado, ¿sí? Y bueno, eso va a ser para los valores que tome i en su soporte. Ah, bueno, el efecto es esto que está acá, ¿sí? Pero ahí calculamos las marginales. Ahora, la probabilidad de que y esté entre menos un cuarto y 3 cuartos, ¿sí? No es más que calcular la probabilidad tomando como función de densidad, como es sobre la variable aleatoria y se toma la función de densidad marginal de i, ¿sí? Lo mismo fuese si yo quisiera calcular la esperanza de i, en este caso, ¿sí? Yo quisiera calcular, por ejemplo, la esperanza de i, no es más que calcular, ¿verdad? La esperanza vendría siendo sobre los valores que toma i que vendrían siendo de 0 a 1, ¿sí? De i por la marginal de i con respecto de i, ¿sí? Y eso sería integrar i que multiplica a la marginal de i, que ya lo habíamos calculado, que no es más que 3 quintos, ¿verdad? Más 6 quintos de i cuadrado, e integramos con respecto a i eso, de 0 a 1, ¿sí? Y bueno, eso es tarea para ustedes, sacar ese integro. Eso no es más que multiplicar i por esto y por el otro, y 3 quintos sale y me queda i cuadrado partido en 2 y aquí me queda i al cubo partido en 3. O sea, puedo separar esto como una integral más otra integral. Sí, se puede porque es suma. No hay ningún truco, no es por partes, no es trigonométrico, nada. Y eso me da un número, sí. En efecto me debería dar un número. Análogamente sería para análogo, para esperanza de X. Perdón, que escribí esta cosa tan fea. Déjenme ponerlo acá un poquitito. Ajá. Entonces, fíjense. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Igual ahí ya pintan el área, pero fíjense. Una compañía de nueces comercializa latas de nueces combinadas de lujo que contienen almendras, nueces de cajú y cacahuate. Suponga que el peso neto de cada lata es exactamente una libra, un LB, pero la contribución al peso de cada tipo de nuez es aleatoria. Como los tres pesos suman uno, ¿verdad? Un modelo de probabilidad conjunta de dos cualesquiera da toda la información necesaria sobre el peso del tercer tipo, ¿sí? Definen X el peso de las almendras de una lata seleccionada y Y el peso de las nueces de cajú. Entonces, la región de densidad positiva, ¿verdad? Es decir, cuando ustedes pintan esta cosa que está acá, ¿sí? Es positivo. Eh, y bueno, lo ilustran acá abajo, ¿sí? Fíjense que me están diciendo que la región está limitada por los valores que están en X entre 0 y 1, que son estos que están acá, ¿sí? Los valores que delimitan al eje Y entre 0 y 1, que son estos que están acá, ¿sí?
Y además me dicen, bueno, donde ellos suman menores o iguales a 1. Bueno, ¿y cómo yo pintaría eso? Yo tengo X, ¿verdad? Más Y menor o igual a 1, ¿sí? Y eso no es más que Y igual, o menor o igual, perdón, a 1 menos X, ¿sí? Donde es obviamente esta función que está acá. Entonces esto es Y igual, esa recta, esta que está acá, esa sería igual a 1 menos X, ¿sí? Tiene pendiente negativa. Cuando yo sustituyo el valor de 1 acá, ¿sí? Me da 0. Eso quiere decir que en 1 pasa por acá, ¿sí? Y cuando yo sustituyo el valor de 0 acá, me da 1. Quiere decir que en 0 vale 1. Y por ahí pasa la recta, ¿sí? Entonces, claro, ellos me lo expresan en forma de vector acá, porque acuérdense que esto es X, coma, Y. Pero ya sabemos que Y es como un cambio de variable, lo que me hacen depender de solamente X. Y lo expresan de esta forma, ¿sí? Entonces, fíjense que las probabilidades van a estar contenidas en toda esta área que está aquí sombreada, ¿sí? Toda esa área que está ahí. Entonces, ¿qué me preguntan a mí por acá abajo? Un poco como para tener idea de qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿sí? Me dicen, bueno, ahora sea la función de densidad de probabilidad conjunta de ambas variables aleatorias, ¿sí? Que fíjense que las variables por separado pueden estar representadas por una función, eh, por una variable de probabilidad que no necesariamente es la que estamos viendo en la densidad conjunta, ¿sí? Eh, Sin embargo, la función que las describe viene dado por eso que está allí, donde la dinámica de cada uno en particular sigue una distribución, pero es posible que eso ocurra, ¿sí? Entonces, fíjense, me la definen como esto, 24xy, donde, bueno, el soporte de la función es esto que está acá nuevamente. Ese es el soporte de mi función. O sea, los valores donde, si yo lo viese de esta manera, aquí tengo x, aquí tengo y estoy tomando específicamente este valor que está acá, esta región, ¿sí? Sobre esa región se van a alzar mis valores de probabilidad, donde cada uno de ellos va a venir representado por 24x, 24xy, ¿sí? Va a ser un f de x, y igual a un valor z. Va a estar ahí representado. Ese punto que está, ¿sí? Ese es un valorcito. Que bueno, que básicamente en coordenadas se escribe como x, ¿sí? Y, 24x, y ese punto. Si lo quisiéramos escribir como coordenada x, y, z, ¿sí? Entonces, eso va a ser un valor de mi función de probabilidad, ¿sí? Ahora, si nosotros quisiéramos saber el volumen que esta cosa forma, solamente allí, prácticamente quisiéramos, ¿verdad? Conocer esta cosa, el prisma que se forma allí, que es como un prisma, ¿verdad? Que vendría siendo esto, ¿sí? Todo esto que está acá, un pedacito de queque. Habría que calcular la función, la integral de esa cosa que está, ¿sí? Entonces me dicen verificar, ¿verdad? En principio, que es una función de densidad, calcular la probabilidad de que los dos tipos de nueces conformen el 50%, ¿sí? Eso básicamente lo que me van a pedir es que si yo tengo mi cosa que pasa por aquí, que esto es el punto 1, 0, y este es el punto 0,1, me están diciendo justamente que sea el 50% en ambos, es decir, que sea aquí y que sea aquí, es decir, me están pidiendo la recta que se traslada aquí abajo, a la mitad, ¿sí? O sea, básicamente lo que hice fue restarle un medio a la distancia, ¿sí? Pasé eso, como estamos en plano euclidio, un medio aquí, un medio aquí, ¿sí? Entonces, esa recta, ¿verdad? No es más que y menor o igual a x, perdón,
a menos x menos más un medio, más un medio, ¿sí? Sería justamente, entonces me están pidiendo esta área que está aquí abajo, cuando me piden esa probabilidad que está ahí, ¿sí? Y encontrar las funciones de densidad marginal, bueno, ya saben que es integrar esa función 24xy con respecto a x y con respecto a y, ¿sí? Aquí un poco el cálculo ya estaba realizado en la SLAM, fíjense, ¿ve? Que es exacto lo que yo les estaba diciendo por acá. Es la región que me están pidiendo es esta que está aquí. Dicen el 50% para ambas, o sea, la suma de ambas. La suma tiene que ser menor o igual a 0,5. Entonces, como estamos trabajando en el plano euclidio, coordenadas rectangulares, sabemos que no es más que restar la mitad a la distancia en y restar la mitad a la distancia en x. Va a ser como una contracción del área, ¿sí? Es esto que está acá. Y básicamente es integrar de 0 a 5, ¿sí? Porque ¿cómo me estoy moviendo yo para integrar eso que está allí? ¿Sí? Fíjense que en el eje, si yo, por ejemplo, integro de forma, cuando uno integra así, se llama de forma y simple. Y cuando integras así, se llama de forma x simple. ¿Y a qué se le llama y simple y x simple? ¿Sí? Digamos a cómo tú vas a seleccionar la mejor forma para colocar los límites de integración, dado que cuando calcules el integrando, ¿verdad? Y sustituya los límites de integración, la función que integras pudiese ser más compleja o menos compleja. Y depende, por lo menos en coordenadas rectangulares, de estas formas como las tomes, ¿verdad? Otra opción sería hacer un cambio de coordenadas polares, que muchas veces funciona, pero dependiendo. Y eso es cuando uno integra área, volumen, sólidos de revolución y estas cosas. Ahí, para recordarse eso, búsquese el tomo. Dígame, Profe, una consulta. dígame. En eso que hay que ver que cuando conformen como mucho el 50% de la lata, se Ujú. refiere a un 50% del soporte, Sí, pero la mitad de eso, de ese triángulo, no es el triángulo chico que va de 0,5 a 0,5. no. O sea, me están diciendo que mira, fíjate, me están diciendo calcular la probabilidad de que los dos tipos de nuez se conformen cuando mucho el 50% de la lata. ¿Sí? Los valores que él está tomando, o sea, cuando me dicen eso en el soporte, lo que significa es que la suma de ambas cosas no puede superar el 50%, ¿sí? Que es 0,5. No puedes sumir más de ahí. La suma llega hasta 1. ¿Sí? Ah, ya sí, entendí. Por eso es que yo le digo que es como estás comprimiendo, ¿sí? Claro, obviamente esto no viene representado por una lata, que es lo que uno se imagina. Por eso es que te hace como ruido, ¿sí? Tú no estás No, 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 es que integrando. había pensado que era como la mitad del área de ese triángulo de lado 1, 1. Ah, ya. O sea, tú dices calcular el área de ese triángulo y luego dividirlo por la mitad. Claro, eso había pensado. Ya, quizás da el mismo número. O sea, porque el área de esto sería un medio, ¿no? La mitad sería 0,25. ¿Y cuánto Claro, y está? ese sombreado da 0,125. Entonces por eso no tenía duda. Ya. Mm. No, o sea, la manera como estamos pensando el problema para chequearlo aquí es cierto, pero no había pensado eso de calcular el área por de un lado, ¿verdad? Pero sería la mitad del triángulo. Pero es que no sabemos si eso es exactamente, si la mitad del área del triángulo representa el 50%. Eso es lo que no sabemos. Porque es el soporte de una función
de función de distribución conjunto, ¿no? Función de densidad de probabilidad. Claro, Eso es como asumir que siempre es simétrica toda función, que no existiera, se acumulan los valores hacia la izquierda, hacia la derecha. Es como que tú sabes lo que es un homeomorfismo, ¿cierto? sí, Bueno, es como que estás deformando los valores hacia un lado y justamente estás viendo dónde está el 50% de la cosa ubicada. Y estás pensando que la geometría te indica que justamente en el medio, en la mitad de eso. claro. Cuando uno lo piensa de manera euclidia es así. ¿Sí? Tú dices, ah, bueno, la mitad de esto es así, pero aquí es distinto lo que me están diciendo, pues, Ah, porque no, no sí, sí, por conocimos. eso me hace más sentido lo del X más Y igual 0,5. Mm, eso. Bien, gracias por preguntar. Y, Igual. y eso en español sería, Eh, un homeomorfismo. sí, Ah, bueno, un homeomorfismo no es más que una función que te manda de un espacio en otro, ¿verdad? Sin romper las propiedades. Eso me permite a mí una función biunívoca y biyectiva. Y biunívoca es que posee inversa, ¿sí? O sea, eso básicamente, en palabras, yo puedo tomar una dona. ¿Verdad? Un homeomorfismo me permite hacer esto. Tomar una dona, ¿sí? Y el homeomorfismo, que no es más que una función que cumple eso, me lo puede convertir, deformarlo en una taza, ¿sí? Que es el ejemplo clásico, sin romperla. No rompo. Puedo deformarlo continuamente en esto, ¿sí? Donde eso que está. Entonces, lo que yo le decía a Ignacio era que es como que si lo vemos de esa manera, es como que cualquier figura geométrica que yo tome, yo dijera dónde está el 50% de esa cosa ubicada y asuma que es la mitad de la figura, ¿sí? Y que a nivel de probabilidad estadística es como que si pensaras que, no sé, que todas las funciones son así, y que la mitad de esa cosa está ahí justamente, el 50%. Y eso es falso porque hay distribuciones que son así, ¿sí? Y el 50% de los datos, si no, no existiera la mediana, pues. Esa era un poco la discusión. Entonces yo le decía que a nivel de geometría lo que estaba ocurriendo era eso, lo comprime. Y la manera de cómo se mide es cuando tú dices, bueno, la suma de los eventos que están ocurriendo no puede ser mayor a 0,5, que es el 50%, porque son un elemento aleatorio, de una variable aleatoria. ¿Sí? O sea, más que eso, yo había pensado que el triángulo, o sea, que el dominio Ajá, es la región del triángulo blanco, ¿cierto? ajá. La Entonces verdad es hay el que soporte. integrar, claro, hay que integrar sobre el 50% de ese triángulo, pero no necesariamente la probabilidad me va a dar la mitad, o sea, el volumen me va a dar la mitad. No, exacto. Eso, gracias, Ingrid. Ajá. Bueno, entonces, eso es un poco como para justificarles allí porque, ahora fíjense lo que yo les decía. Esa recta, esto que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Se puede escribir como y igual a 0,5, como lo escriben ahí, que es un medio, menos x, ¿sí? Se puede escribir así. Ahora, como yo estoy integrando con respecto de y, ¿sí? ¿De dónde a dónde yo estoy integrando y? O sea, yo lo integro desde este punto, vamos a tomar otro color aquí, ¿sí? Yo estoy integrando desde este punto hasta este punto constantemente, ¿ves? Pero esta distancia no siempre es la misma, ¿sí? Esto es como integrar de forma y simple. Yo tomo desde este punto, a medida que me voy moviendo en X, ¿verdad? Mis Y varían desde 1, ¿verdad? Desde 1, pero no siempre valen 1, porque no es constantemente así, sino que van variando desde la recta hasta los puntos que están abajo. Entonces, la verdad, tú dices, bueno, en Y varía desde 0, ¿verdad? Vamos a borrar para que se vea, ¿sí? X está constante, me muevo de 0 a 5 en X, ¿sí? Y el último límite de integración tiene solamente que depender de números,
¿sí? Porque eso es una manera cuando uno integra cosas en dos dimensiones. Los límites de integración que están más cercanos al integrando tienen que ser las variables que complementan con respecto a la que estás integrando. Estamos integrando con respecto, pudiese ser al revés también, ¿sí? Yo la quisiera plantear de otra manera, yo dijera, bueno, eh, ¿cómo me estoy moviendo en X? Bueno, en X me estoy moviendo desde acá hasta acá, ¿sí? Pero no me puedo decir que me muevo de X de 0,5 a Y. No. ¿De dónde a dónde me estaría moviendo? Bueno, me estaría moviendo de 0 a 0,5 menos Y, ¿sí? Y aquí integraría con respecto de X, ¿sí? Y el otro lado me estaría moviendo de 0 a 5, ¿sí? Y integraría la misma cosa, 24 X, y aquí pondríamos TI, ¿sí? Básicamente es eso. Por eso es que se escribe esto que está acá. Entonces, bueno, sacan la cuenta y lo que les digo es que aquí coincide, esto coincide con esto, ¿sí? Pero no siempre va a ocurrir. Muchas veces cuando yo hago el despeje me queda una cosa horrible cuando sustituyo el límite superior en la primera integral. Me queda una cosa más fea de integrar, ¿sí? Que me va a llevar más tiempo. Entonces uno lo que hace es invertir la manera como lo integra. Muchas veces cuando se hace eso ni siquiera te queda una sola integral, sino tiene que ser esta región más esta región, ¿sí? Si por ejemplo tuviésemos una cosa así, un triángulo, cuando te mueves aquí, no es lo mismo cuando te mueves acá, ¿sí? Esto es una recta y esto es otra. Entonces tendría que ser esta área más esta área, ¿ves? A diferencia de si me muevo así. Si me muevo así, me estoy moviendo solamente entre esta recta y entre esta recta. Entonces iría de la recta más abajo a la recta más arriba, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde este punto hasta este punto. Y como es constante esa distancia, eso lo pones al final. Por eso les decía, como echar una lectura a un libro de cálculo de integrales dobles, cosas sencillas en probabilidad, o al menos lo que se pudiese plantear, no sé, en ejercicio o pruebas acá, estaría relacionado con cosas para integrar no tan complejas. Pero no quiere decir que en la vida real no se vayan a encontrar con integrales más feas relacionadas con probabilidades. ¿Sí? Profe, ahí debería ir 0,5 arriba, ¿o no? Sí, exacto. Ahí pusieron de 0 a 5, pero es 0,5. Pero error de tipeo y quisieron poner punto 5. Ok. eh, y bueno, las funciones de densidad marginal nos dan específicamente estas cosas que están acá cada una. Se está quedando un poco sin batería. Si pudiésemos pasar a un Jamboard para terminar de escribir. Sería interesante, ¿verdad? Que ustedes echaran esta cuenta. Y esta cosa ahora, ¿qué le pasa? ¿Sí? Como que evaluaran esta cuenta que está acá de las funciones de densidad marginales, que nos dan 12x1 menos x al cuadrado y la otra menos, como para que vayan practicando, ¿sí? Para que no se les acumule mucho el conocimiento, ahí lo vayan soltando, no se me quede mucho pegado en el tema de estoy dilucidando un poco la función, cómo se ve, ¿sí? Echen la cuenta, no lo dejen ahí, echen la cuenta y vean qué es lo que está ocurriendo. Ok, ahora veamos, ya que nosotros vimos toda esta parte de las funciones de distribución, la marginal, la conjunta, tanto para X como para Y, eh, esta parte, las distribuciones tanto para X como para Y y las conjuntas de ellas discretas como continuas. Ahora vamos a pasar, digamos, un poco a lo que es la parte de la independencia, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, aquí nosotros vamos a ver, ¿sí? Esto era algo que ya habíamos revisado también en la parte de Pro, cuando dos variables aleatorias son independientes, ¿sí? Eso es algo que ya hemos visto algunas veces, incluso cuando uno ve el teorema de Bayes, eh,
ahí hay una noción de independencia, ¿sí? Uno trata de escribir las variables por separado a pesar de que hay una dependencia de una de ellas, de que ocurre un evento dado al otro, ¿sí? En este caso son independientes la cuantía si para cada valor de ellos el producto de las marginales, ¿verdad? El producto de cada una de ellas, ¿verdad? Es exactamente igual a la conjunta. Y para funciones continuas también ocurre lo mismo, ¿sí? Sabemos cómo se escribe cada uno de estos porque lo acabamos de ver. Ahora, la condicional, ¿sí? Fíjense, yo tengo dos variables aleatorias. Esto refleja un poco, digamos, el teorema de Bayes para variables aleatorias conjuntas. Sean x, y, dos variables aleatorias continuas con función de densidad de probabilidad conjunta, dado por esto que está acá, y función de densidad de probabilidad de x, dado por esto que está acá. Fíjense que es la marginal de x, ¿sí? Y que también estamos pidiendo que esa función de densidad marginal tiene que ser positiva siempre. ¿Por qué? Porque fíjense que va aquí abajo. Y aquí todos los números tienen que ser distintos de cero, ¿sí? Necesariamente. Entonces, fíjense, yo estoy hallando, ¿verdad? La función de densidad de probabilidad condicional de y dado x, ¿sí? Yo estoy hallando mi función de densidad, ¿verdad? Básicamente, marginal condicional, ¿sí? De mi variable aleatoria y, ¿cierto? Pero uno lo llama la función de densidad condicional de y para cualquier x que yo tome, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quisiera plantearlo como para el otro caso, x eh, dado y, este sería x dado y. Aquí nuevamente sería f de x, y, ¿sí? Y aquí abajo sería f y para y, pongan ahí, ¿sí? Con x, ¿verdad? Eh, Perteneciente a R, pongámoslo así, ¿sí? Y f de y, ¿cómo tiene que ser? Distinto de 0, ¿sí? Y ahí entonces aquí estaríamos calculando la densidad marginal condicional de x, dada la información de y, ¿sí? Fíjense, entonces esto en particular, esto lo demostramos ayer, no, ¿cuándo fue? Antes de ayer, miércoles, ¿sí? Eso lo habíamos demostrado nosotros, que es la esperanza dada una función eh, para vectores aleatorios, ¿sí? Entonces tenemos x e y conjuntamente distribuidas con función de masa de probabilidad, si es discreta de esta manera y si es continua de esta manera, ¿verdad? Entonces, el valor esperado de una función, ¿verdad? Que pudiese ser la imagen, ya lo habíamos visto con el teorema de la transformación en otro espacio, que llega, pero que pertenece a R2. Wow, ¿qué pasó aquí? No. No, ya va. Ah, listo. Eh, Denotada por esto que está acá, ¿verdad? Para variables aleatorias discretas, esto, y para variables aleatorias continuas, ¿sí? No es más que, fíjense, que si esto fuese como cuando uno quiere representar la varianza no centrada, que básicamente es la esperanza, el segundo momento de una variable aleatoria, ¿sí? En el caso discreto, no es más que la suma, eh, ¿cómo se escribiría en el caso discreto? La suma sobre los x de x cuadrado por f de x, ¿sí? Y sería para y, ¿sí? Vendría siendo la suma sobre los y de y cuadrado de f de y, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso mi h vendría siendo el producto de, o podría ser la potencia cuadrática de mis variables aleatorias, ¿sí? Las elevo al cuadrado. Eso se puede ver como una variable bidimensional, cuando la correlaciono ya con ella misma. Y esto vendría siendo como las marginales de cada una de ellas, ¿sí?
Ahora, en este caso, nosotros estamos tomando cualquier función h para poder representarla a través de ese vector aleatorio. Fíjense. Tenemos otro ejercicio por acá. 5 amigos compraron boletos para un concierto. Si los boletos son para los asientos del 1 al 5, en una fila particular, y los boletos se distribuyen al azar entre los 5, ¿cuál es el número esperado de asientos que separen a cualesquiera dos de los 5? ¿Sí? O sea, tomo dos y siempre van a estar separados. La distancia entre ellos debería en principio ser distinta de cero. Los posibles valores de x y vienen representados por esto, ¿sí? Por esto que está acá. ¿Sí? Fíjense que son todas las posibles combinaciones, ¿sí? Y que se está tomando en cuenta que la distancia entre ellos debería ser, si es lo que queremos saber, tiene que ser distinta de cero. Entonces, la función de masa de probabilidad viene dada, bueno, conjunta, es un veinteavo. Y x se mueven de 1 a 5 con x, y, tienen que ser distintos siempre, ¿sí? Ahora, el número de asientos que separan a los individuos, viene dado por esta función. ¿Sí? Fíjense que las funciones de probabilidad por separada, las x, y las densidades, eh, para tú hallar la probabilidad de algo en particular con ellas, viene dada por otra distribución, pero la interacción de ambas la estoy representando mediante otra función en este caso, que vendría siendo el valor absoluto de la diferencia entre ellas menos 1. ¿Sí? Pudiésemos intentar, fíjense que es constante. Para cualquier valor que yo tome, siempre va a valer un veinteavo. ¿Sí? Básicamente, si lo quisiéramos representar en tres dimensiones, ¿sí? Nunca está de más que lo presentemos. Aquí tienen el 1, el 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Eje X, eje Y. Y son todos estos posibles puntos. ¿Sí? Entonces, por aquí nosotros podemos decir que está 1 sobre 20 y el punto se alza hasta aquí. Entonces, toda esta cuadrícula que tenemos por acá. ¿Sí? Todos los cruces que tienen ellos. Pero no se está tomando en cuenta. ¿Sí? Aquí hay un punto, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Todos ellos se alzan, ¿sí? Y es como solamente los puntos alzados de cada uno de ellos, donde cada uno de ellos vale 1. Sí, es como la uniforme discreta, básicamente lo que estaríamos representando. Aquí se representan los P de X, que viven sobre Z. ¿Sí? Eso es lo que está pasando ahí un poco geométrica. Ahora dicen, encontrar el número esperado de asientos que separan a los individuos. ¿Sí? Eh, Se busca que la esperanza de esto es igual a esto que está acá, ¿cierto? No, es que hay un error. A través de eso. Y faltó una cosa. Es eso, sí. Vamos a corregirlo por acá. Esto es esperanza, ¿sí? Utilizando como un autoanotación. Pero básicamente es la suma doble de la función que está multiplicando a mi función de densidad conjunta, que es esto que está acá, multiplicado por 1,20, y fíjense que la suma tiene que ser con x, y distinto. Dicen que eso da 1, ¿sí? Pero ¿cómo podría representarse eso? ¿Quién me dice cómo podríamos sumar eso? ¿Cómo empezaríamos? Si yo le dijera, bueno, yo quiero que me expresen puntualmente todos los valores. Es una suma, una doble suma. ¿Aló? Bueno, vamos a escribir uno para ver. Yo voy a empezar moviendo y dejando fijo X, ¿sí? Al inicio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el punto va a ser 1, ¿verdad? No pueden ser iguales. Menos
¿quién vendría? 1, te estoy dejando fijo aquí, ¿sí? ¿Y aquí en I? ¿Quién iría? Puede ser 1 o no. Del 2 al 5. 2 menos 1. Este es mi primer valor. Más 1 menos valor absoluto. 3, ¿sí? Menos 1, cierro paréntesis. Más 1 menos 4, valor absoluto. Menos 1, cierro paréntesis. Más 1, ¿verdad? Valor absoluto de 1 menos 5, ¿verdad? Cierro valor absoluto, menos 1. Luego, ¿quién viene? Más. ¿Quién vendría? Bueno, bueno, Habría que dejar fijo el 2. eso. 2. ¿Y aquí a quién puedo poner ahora? ¿Menos quién? 1. Muy bien. Menos 1, valor absoluto. Le resto 1, cierro paréntesis. Más. ¿Quién viene? Bueno, yo voy a poner aquí 2 menos quién. 3. Muy bien. Menos 3, cierro valor absoluto, 1, cierro paréntesis. Y empieza más, ¿verdad? Abres nuevamente paréntesis, valor absoluto y haces 2 menos 4, valor absoluto, cierro, menos 1, cierro paréntesis, más, nuevamente, ¿sí? Valor absoluto. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque a veces nos cuesta creer que hay un salto de un número. ¿Por qué? Porque la distancia entre los asientos no puede ser la misma. Porque estaríamos diciendo que una persona se sienta sobre otra. Y eso no va a pasar. ¿Sí? Por eso es que se dice X distinto de Y. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la esperanza a través de mi función que modela la interacción de mis variables aleatorias. ¿Sí? Y mi función es una distancia. ¿Sí? Y le estamos pidiendo que tienen que estar separados. ¿Por qué? Porque no tiene lógica dentro de un concierto que una persona esté sentada sobre otra. ¿Qué puede pasar? Sí, pero si tú estás pagando por un asiento, ¿verdad? Tú no esperas que una persona venga de la nada y se siente en tus piernas. ¿Y qué pasó? No, exacto. Por eso no se asume esa cosa acá. Y esto va a ser 2 menos 5, ¿sí? Menos 1. Pero fíjense que además estamos sumando sobre todos los valores, ¿sí? Que toman las Igual variables. hay como un patrón, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, exacto. Y el patrón ya viene dado por esa doble serie que está ahí. Entonces se supone, y créanme, vamos a poner punto, punto, punto. ¿Quién me dice cómo sería el último número? 5, 4. 5 menos 4 menos 1 y cierro paréntesis. Ese sería mi último número. ¿Y qué pasó con el 5? Recuerden que no puedo poner 5 menos 5, porque estaría diciendo que una persona se siente sobre otra, ¿sí? Y es como que, bueno, yo espero que alguien se siente en mis piernas cuando no. Eso uno lo espera cuando vas a hacer, no sé, a la ópera, qué sé yo. Y eso da 1. Ahí lo dejo para que lo corrobore, ¿sí? Y siempre va a ser positivo, fíjense. 1 menos 2, aquí me dio menos 1, positivo. ¿Sí? Y menos 1, 0. Después me da 1 menos 3, me da menos 2, menos 1, 1. Y así vamos. Siempre le vamos a restar 1. ¿Sí? Y eso es para la variable aleatoria de izquierda. Ahora fíjense, ahora tenemos, si nosotros nos fijamos en el ejemplo que teníamos anteriormente, que habíamos hablado hace poco, donde hicimos la breve acotación de que esto era x, 1 menos x, y aquí teníamos que era x, 0,5 menos x, ¿sí? Las rectas, o sea, cómo se representan los puntos que viven sobre esa recta y sobre la otra, ¿verdad? En ese ejercicio se definía esta función de densidad. Aquí nuevamente se retoma, ¿sí? Entonces, el ejemplo 5.5. La función de densidad de probabilidad conjunta, cantidad de x de almendra y cantidad de y de nueces de Acaju, ¿verdad? En la lata de 1 LB de nueces fue esa cosa que está ahí, ¿sí? Y venía representada por ese soporte. Ahora nos dice, si un LB de almendras le cuesta a la compañía, supongamos $1, y un LB de nueces le cuesta a la compañía
0,5 y un LB de cacahuates les cuesta 0,50, entonces el costo total del contenido de una lata es esto que está acá, ¿sí? Básicamente se representa por esto que está acá. O sea, esto es un medio más X medio más Y. ¿Sí? Si les sirve eso. Ahora me dicen, se busca la esperanza de XY. Ah, pero esto que está aquí ahora es una variable aleatoria continua, ¿sí? Entonces esto va a ser la integral. Bueno, suponiendo que vamos en menos infinito a infinito y luego pasamos el soporte. Y al pasar soporte, sabemos que esto es 0, 1, 0, 1. ¿De quién? Bueno, me dice que es h de x. Fíjense que va a ser lo mismo, pero en vez de tener suma, va a tener una integral. Es lo mismo. Este símbolo que está acá significa una suma. ¿Sí? Cuando yo pongo esta cosa, una S de suma. Entonces, fíjense, ¿qué va a ser? Esta función, que vendría siendo mi h de x, coma y, multiplicada por mi función de densidad. Es decir, yo voy a escribir aquí un medio más x medio más y voy a multiplicar a 24xy. ¿Sí? Entonces pongo aquí con respecto de x con respecto de y. ¿Sí? Bueno, si integramos esto con respecto de x, mi consejo aquí en este caso no vayan a hacer una integral por partes, sino es más fácil multiplicar por esto y multiplicar por esto. ¿Sí? Ahora, fíjense, esto que está acá nos va a dar que esto es la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1, ¿sí? ¿De quién? Debe ser de 24xy medios más 12, mejor dicho, 12x cuadrado y, ¿sí? Más 24xy cuadrado de x de y. E integrar eso es un poco más sencillo, ¿sí? Si integro con respecto de x primero. Y esto va a ser integro con respecto de x primero. Lo primero que tengo acá es x cuadrado partido en 2, ¿sí? Y esto sería, aquí también es 12, perdón. Esto es 12xy, ¿sí? Entonces, si integro eso, voy a tener que eso es la integral de 0 a 1, la primera, ¿no? 6x cuadrado y, ¿sí? Esto va a ser 4 más 4x al cubo y más 12x cuadrado y cuadrado, ¿sí? De y. Y esto va a estar evaluado de 0 a 1. Si evaluamos el 1 con la variable que integramos que fue x, me queda la integral de 0 a 1 de quién? De 6y más 4y más 12y cuadrado de y, ¿sí? Esto va a ser igual a quién? A la integral de que... Oh, sí, cometí un pequeño error, perdón. Con el límite de integración. Ya decía yo que me parecía algo raro. Disculpen acá. Perdón, disculpen. ¿Sí? Porque fíjense que nos decían, ¿sí? No puede ser sobre todo el soporte en particular, porque nos decían, la función de densidad de probabilidad conjunta de X y almendras de nueces, una libre, el costo de la lata, 0,5. Claro, porque estaban citando el ejemplo anterior del 50%, ¿sí? Eh, mm, claro, y esto no iba de 0 a 1. Perdón. Vamos a repetirle los límites de integración para que no se me vayan a perder. Espera. Entonces, esto iba a ser
la integral de 0 a 1, ¿verdad? Y vamos con la integral de 0 a 1 menos x, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, aquí borramos esto primero y recordemos que nosotros estamos integrando sobre todo este soporte, ¿sí? Y no estamos integrando, yo asumí que estábamos integrando sobre todo el rectángulo, el cuadrado, 0, 1, 0, 1. Por eso es que había puesto los límites de integración de 0 a 1, 0 a 1 y se me olvidó. Por eso ahí les pido disculpas. Fíjense que esta recta que está acá es, esa recta que está ahí es y igual a 1 menos x, ¿sí? Entonces, si ponemos de 0 a 1 menos x, quiere decir que vamos a integrar con respecto a x, es decir, vamos a integrar así primero, ¿sí? Todos los valores, desde 0 hasta la recta, 0 hasta la recta, 0 hasta la recta, y así vamos a ir recorriendo todos los valores de x de 0 a 1, ¿sí? Pero nuevamente se integra eso que les decía, un medio más x medio más y por la función que teníamos que era 24x con respecto de y respecto de x, ¿sí? Entonces, como estamos integrando con respecto de y, los límites de integración, como ese que está allí, no pueden depender de la misma variable, ¿cierto? Entonces, ¿esto a quién es igual? Ya habíamos dicho, bueno, hemos sacado la cuenta previa, esto va a ser la integral de 0 a 1, ¿de quién? Si multiplicamos todo esto, nos queda que esto es 12x cuadrado. Ya, denme un segundito para cerrar la puerta que llegó mi. Un segundo, nada más. Ya, volví. Disculpe. Ok. eh, Fíjense, cuando yo multiplico 24 por un medio, ¿sí? Me queda 12x y cuando integro es 12x cuadrado partido en 2 y eso pasa más a 1. Es un 6, ¿sí? 6x cuadrado. Estoy sacando la cuenta de una vez, ¿sí? 24x por x medio me queda 12x cuadrado y cuando integro eso, ¿verdad? Me queda la variable es x al cubo partido en 3, ¿sí? Pero hay un 12 arriba y eso se divide y me queda más 4x al cubo, ¿sí? Ahora, si multiplico 24x por y, ¿verdad? Me queda 24y y estoy integrando con respecto de y, aquí una y, ¿sí? Y aquí va una y, ¿sí? Más 24x y al cuadrado sería y al cubo de 3 sería 2 por 4 por 3, ¿sí? 3, 8, ¿sí? Esto sería 8y al cubo, ¿sí? De 0 a 1 menos x de x. Ahora fíjense que el 1 menos x lo tengo que reemplazar en todas las y, ¿sí? Y eso lo que nos da aquí es la integral de 0 a 1 de una cosa más grande todavía, que vendría siendo 6, y donde está la y voy a poner 1 menos x. Se me queda 1 menos x por x cuadrado, ¿sí? Más 4x al cubo por 1 menos x, ¿sí? Más 8 por 1 menos x al cubo de x, ¿sí? Y bueno, esta integral es bastante larga, pero yo les recomiendo que hagan la multiplicación, se las dejo ahí como para que terminen de sacar la cuenta, ¿sí? Y una vez que eso pase, sustituyen el 0 en 1 y les debería dar este valor que está acá. Es decir, el valor esperado, ¿sí? De el costo total de un contenido de una lata, ¿verdad? ¿Cuál es el costo total? El valor esperado es 1,10, ¿sí?
Ahí esto, tarea, terminen de sacar esa cuenta. Ahora, ¿de qué vamos a hablar justo en este momento? Bueno, vamos a hablar de la covarianza de las variables aleatorias. Entonces, la covarianza es la manera como se correlaciona, ¿sí? De alguna forma, o qué tanto depende el evento que ocurre en una variable aleatoria con respecto de la otra, ¿sí? Por muy absurdo que parezca, siempre existe un nivel de correlación mínimo entre las variables aleatorias, ¿sí? Entonces, siempre hay un nivel de dependencia. Yo siempre molesto con este ejemplo porque la gente dice, bueno, que tiene que ver que en Valparaíso marchen si en Miami hay guayaba, ¿sí? Parecen dos eventos totalmente distintos, muy absurdos, muy locos, que incluso dan risa, pero siempre existe un nivel de correlación, ¿sí? Entonces, que caiga una guayaba, quizás hay un 0,00000001 de dependencia de que haya una marcha en Valparaíso, ¿sí? Eh, de alguna manera algo hace que se conecte. La física cuántica no modela algo de eso, entonces siempre va a existir una covarianza, que de alguna forma uno dice, bueno, por la distancia y las cosas que ocurren con otro, no pudiese decir que esa tendencia a cero es cero, y por eso uno dice, bueno, sintóticamente esto ocurre, pero la verdad es que siempre están relacionados los eventos. Y por eso dice, bueno, cuando no son independientes, con frecuencias de interés valorar qué tan fuertes están relacionadas una con otra. Y cuando eso es evidente, yo le diría sí, es porque ocurre un proceso, quisiéramos saber qué tanta isotropía hay uno con respecto a la otra, es decir, qué tanta información una variable me aporta sobre la otra, ¿sí? Eso es lo que uno trata de ver allí. Y uno quiere cuantificar esa necesidad de dependencia, ¿sí? ¿Quién aporta más en una relación que se está viendo entre dos variables aleatorias, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando alguien es muy pequeño, yo a veces evalúo el hecho de cómo es la covarianza entre las cosas que yo hago con respecto a cómo mi hija las ve, ¿sí? Tomando ese ejemplo. Eh, Independientemente que las cosas que ellas hagan sean aleatorias a las que yo hago, en- como estamos juntos y coexistimos en el mismo espacio, la conducta que ella va a tener, ¿sí? Va a estar directamente relacionada a las cosas que yo le estoy dando ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, la información que yo aporto es mayor en cantidad, ¿sí? A la que ella me aporta de alguna forma. Yo lo veo así y ella lo ve como que la cantidad que yo le aporto de información a ella es mayor, ¿sí? De alguna forma a la que ella me está aportando. O capaz no es así, eso no lo sabemos, ¿sí? Pero eso se puede medir. En física se utiliza una cosa que es la divergencia de Coulomb. Eh, Sirve para esas cosas también. Eso como cosa general. Eh, Habíamos hablado, ¿verdad? En la clase de prueba de cómo llegábamos de esto a esto que está acá. ¿Quién se acuerda? ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, por lo pronto yo lo que haría es hacer producto de esto con cada uno de ellos, ¿no? Si lo desarrollo. Esto sería igual a quién. Bueno, vamos a escribirlo para acá. Esto sería la esperanza, ¿sí? De x, y, ¿sí? Menos x por u de y, menos u de x por y, más mu de x, mu de y, ¿sí? Y ahora sobre eso yo aplico la esperanza. Y esto es la esperanza de x, y, ¿sí? Menos la esperanza de x mu de y, ¿sí? Menos la esperanza de mu de x y, ¿sí? Más la esperanza de mu de x por mu de y, ¿sí? Pero fíjense que esto no sabemos si las variables aleatorias son independientes o no, por lo tanto la esperanza del producto es la esperanza de ella, ¿sí? Eh, esta cosa se quedó un poco pegada, creo. Espérense un segundo.
Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando yo aplico acá la esperanza, ¿sí? De X mu de I, ¿sí? Mu de I ya es la esperanza de I, ¿sí? Quiere decir que eso es un número, ¿sí? Entonces esto básicamente sería, yo aplico, o sea, mu de I ya es un número, a lo que voy. Esto sería mu de I, esperanza de X, menos mu de X, esperanza de I, ¿sí? Y esto sería, eh, la esperanza de mu de X es mu de X, y la esperanza de mu de I vuelve a ser mu de I, ¿sí? Aún esto es la esperanza de quién. Esto es eh, esperanza de XY, ¿sí? Menos mu de I. Pero ¿quién es la esperanza de X? Mu de X. Menos mu de X. ¿Quién es la esperanza de Y? Mu de I. Más mu de X por mu de I, ¿sí? Entonces aquí se va esto con esto y me queda que esto es esperanza de X y menos mu de X, mu de Y, ¿sí? Y es exactamente lo que quería medir, ¿sí? Recuerden que la esperanza de algo vuelve a ser la esperanza de eso. Y cuando yo digo mu de I, ya yo sé que es la esperanza de la variable. Sí, y bueno, inmediatamente cuando uno ve la covarianza, uno piensa, bueno, ¿cómo están correlacionadas esas variables? ¿Sí? Y aquí básicamente cuando uno ve la correlación entre las variables, ahí estaríamos viendo es cómo se correlaciona, en este caso, la mu de X con mu de Y. Cuando tienen una correlación positiva, fíjense que apunta en esa dirección. Si la correlación fuese negativa, ¿y qué significa la correlación negativa? Bueno, a medida que van avanzando los valores hacia los positivos va haciendo el recorrido del rango en un orden, una variable aleatoria X, ¿sí? La dependencia que puede estar teniendo, ¿verdad? Va disminuyendo con respecto a Y. Caso contrario ocurre cuando la correlación es positiva, ¿sí? Por lo general se identifica con rho positivo, aquí sería rho negativo, ¿verdad? Por lo general esto le llaman la correlación de Pearson. Y aquí es cuando el rho es, bueno, no, digamos igual a cero, que es como que tiende a cero, ¿sí? Se ve esa correlación. Uno en rigor a veces le dice, bueno, cuando rho es igual a cero, sí, ahí están los puntos como muy dispersos y no hay una, digamos, una recta, un plano o una superficie. Bueno, un plano también es una superficie, incluso una hipersuperficie, eh, que los aproxima, ¿sí? Es como que la mejor superficie que los aproxima es un plano paralelo a alguno de los ejes, ¿sí? Ahora, fíjense, eh, las funciones de masa de probabilidad conjunta marginal de las cantidades deducibles de la póliza de automóvil, ¿se acuerdan? Y de las deducibles de las pólizas de casa, del ejemplo 5.1, fueron, esta es la densidad conjunta y estas son las marginales, ¿sí? Esta es la conjunta y estas son marginal de X y esta es marginal de Y, ¿sí? Y nos dicen, bueno, encontrar la covarianza de X, Y, ¿sí? Me dicen que, bueno, mu de X es 175, mu de Y 125, ¿sí? Y la covarianza dio eso. Bueno, nosotros atacaríamos en principio cómo calculamos la esperanza de X, ¿sí? Bueno, esto no es más que la suma sobre los X, la suma sobre los Y de X, Y, ¿sí? Por P de X, Y, ¿cierto? Y esto, bueno, básicamente, eh, ¿quién sería? Bueno, la suma de X igual 1
hasta 2 de la suma desde y igual 1 hasta 3 de x, y, ¿sí? De los posibles valores que toma de p de x, y, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Sí? ¿Quién me dice? El primer valor que yo tomo, ¿cuál es? Sería 100 por 0, ¿no? 100 por 0. ¿Por cuánto? 0.20. Exacto. 0.20 más. ¿Quién sería el siguiente valor? 100 por 100, ¿no? Por, 0.10. muy bien. Luego viene 100 por 200, 200. muy bien. 0.20 más, ¿quién viene? 250.0. Muy bien. Por 0, por 0.05. más 250 por 100 por 0.15. Esto es un 100 más 250 por 100, perdón, por 200 por 0.30, ¿no? ¿Sí? Esa sería la conjunta. ¿Y cuánto nos da eso? Bueno, esto es 0, esto es 0, 100 por 0.10. ¿Quién saca esa cuenta? No la calculé aquí. Ah, bueno, eso es un valor, luego lo corroboro, no nos caigamos en eso. No caigamos en esa, no nos entrampemos en esto, un número, calcular, ¿sí? Ahora yo pregunto, ¿cómo calculo la esperanza de x? ¿Sí? Sería la suma sobre los x de x por la marginal de x, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso cómo sería? Cien por, 0.5 muy bien, más 250 por 0.5. exacto, por 0.5, ¿sí? Ahora, ¿quién sería la esperanza de y? La suma sobre y de y por la marginal de y, ¿sí? ¿Quién sería en este caso? 0, ¿por quién? 0.25. Muy bien, por 0.25 más 100 100 por 0.25. por 0.25, ¿sí? Más 200 por 0.5, ¿sí? Y se supone que, bueno, que si nosotros aplicamos la fórmula que nos dice que la covarianza de x, y se escribe como ¿quién? Como la esperanza de x, y menos la esperanza de x por la esperanza de y, independientemente de que tenemos la conjunta, ¿verdad? Bueno, nosotros ¿qué vamos a hacer? Sustituimos el valor que nos dio aquí, que esto es otro número, por otro número, ¿verdad? Sustituimos eso, lo multiplicamos por y hacemos este número menos el producto de estos dos. Y ahí me da la covarianza y debería dar este valor, ¿sí?
¿Por qué hago este ejercicio? Porque muchas veces a uno le enreda el tema de la sumatoria cuando tienes una matriz de esta forma, ¿sí? Que incluso cuando uno está programando y pues, consigues alguna librería, cosa en R, alguna función, y lo sabes hacia mano, bueno, escribe, pones po- para todo y desde uno a tal, sumar, sí, tal cosa. Si no, para todo y vas sumando, después vas corroborando si te dan los mismos números que tienes a mano. Pero si lo tienes claro a mano, es fácil que lo puedas programar, ¿sí? Ahora, si consigues la función que saque la cuenta, obviamente que es más rápido. Entonces, análogamente, nosotros deberíamos calcular, si yo les pidiera, bueno, la covarianza de x, y, aquí creo que este valor está mal, creo, ¿sí? Antes de comenzar la clase estuvo como corroborando la cosa y obviamente sí, sí, tendríamos que calcular si queremos la esperanza de x, o sea, no me dio, yo estuve como sacando la cuenta y digo, 2,15, ahí, 2 quintos, y seguramente fue un error de tipeo. ¿Cómo se calcularía esa esperanza? La esperanza de x sería la integral de dónde a dónde, de 0 a 1, ¿no? ¿Sí? Porque aquí se mueve de 0 a 1. ¿De quién? De x por la marginal de x, ¿no? ¿Quién sería la marginal de x? 12x 1 menos x al cuadrado de x, ¿sí? Vamos a poner esto así, un corchete, ¿sí? Bueno, que básicamente eso no es más que la integral de 0 a 1, ¿sí? Se preguntarán, profe, ¿por qué no pone de 0 a 1 menos y? Porque la esperanza es un número, ¿sí? Recuerden eso, la esperanza es un número. Cuando tenemos límites de integración y tenemos un soporte, la esperanza es un número. Entonces, si nada más tengo una única integral y no es una integral doble, los límites de integración no pueden ser funciones directamente, sino valores constantes. Y esto es 12x cuadrado de 1 menos x al cuadrado de x, ¿sí? Bueno, yo desarrollara eso que está ahí. Y eso es la integral de 0 a 1. ¿De quién? Bueno, de 12x cuadrado, que multiplica a 1 menos 2x más x cuadrado, todo eso de x. También lo pueden hacer por partes, ¿sí? Si quieren. Y bueno, ahí multiplican este con este con este con este, y luego integran, ¿sí? Fíjense que la conjunta ya estaba lista, pues, que era xy, ¿sí? Fíjense que fue como que la misma dinámica de lo que hicimos aquí. Ahí se le agregó el xy, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuese segundo momento, ¿verdad? Si yo dijera, bueno, yo quiero xy al cuadrado, usted pone x cuadrado por y cuadrado o xy al cuadrado por la función, ¿sí? Si fuese no sé, el- la esperanza del seno de xy, entonces tú pones el seno de xy por la función de esta cosa, ¿sí? Si fuese, no sé, la esperanza de la secante al cubo de xy, bueno, te va a poner es integral doble de la secante al cubo de xy por la función de densidad, que no me quiero imaginar cómo sería esa integral, pero es una locura. Ahora, eh, sí, bueno, esto es como algunas cosas a tomar en cuenta, que un defecto que tiene la función de covariancia es que su magnitud depende fuertemente de las unidades de las variables, ¿sí? De cómo yo esté midiendo cómo es la unidad de medición de cada variable. Entonces se necesita entonces una cantidad que refleje dependencia de dos variables aleatorias, pero no dependa de las unidades de las variables. Eso es uno de los grandes retos cuando uno calcula. Bueno, calcúlate la covarianza de las variables aleatorias, ¿sí? ¿Cómo es la función que me modela una cosa que depende de la otra? Y bueno, y por ahí surge lo que es el coeficiente de correlación, que era lo que hablábamos nosotros, ¿sí? Que no es más que la covarianza a partir entre las desviaciones estándar de cada una de las variables aleatorias. Entonces, ¿cómo se pudiese calcular la desviación estándar? Bueno, tú tendrías que calcular en principio la varianza de x, ¿sí? Y la varianza de x, ¿verdad? No sería más que la integral de 0 a 1, por ejemplo,
en la que estaba arriba, ¿sí? ¿De quién? De x cuadrado, ¿sí? Por la función marginal de x con respecto a x. Sí, pero se pone el x cuadrado. Ah, ¿y cómo sería la varianza conjunta? Bueno, análogamente, eh, vamos a poner aquí lo mismo para y, ¿sí? Ah, pero si esto es la varianza, bueno, una vez que tienes ese número, tú tendrías que aplicarle la raíz a eso, ¿sí? Y eso que está ahí vendría siendo sigma de x, ¿sí? ¿Y cómo sería la conjunta? Si se lo preguntaran, ¿sí? Sería integral de 0 a 1 de x y al cuadrado por f de x y, ¿sí? La varianza conjunta, ¿qué sería? ¿Quién me dice? Vamos a borrar. Vamos a ver si lo pillar. ¿Cuál sería la varianza conjunta? Ahí lo escribí mal, pero ¿quién sería la varianza conjunta? Después lo reflexiones. ¿Qué me dice a mí la varianza conjunta? Bueno, la varianza conjunta realmente es cómo varía una función, una variable con respecto a la otra. Y eso no sería la varianza, sino la covarianza, ¿sí? Por eso sería la varianza conjunta. Entonces, cuando yo hago la covarianza, que es la varianza conjunta, partido entre las varianzas marginales, digamos así, ahí obtengo mi coeficiente de correlación. En el que se obtiene es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Que básicamente ese es el que varía acá entre 0 y 1, ¿sí? Él es bueno para medir la correlación lineal. Eh, o sea, en general, la correlación depende de las funciones de covarianza. Puede ser una correlación de Kendall, de Spearman, eh, no necesariamente lineal, ¿sí? Eh, pero esto que nos está diciendo aquí es como es la correlación lineal, básicamente, que aparece una proposición que pudiesen chequear ustedes. Y bueno, si X y Y son independientes, entonces la correlación es cero, pero si la correlación es cero, no implica que sean independientes. Por ahí les voy a mandar unos ejercicios. Que también tengo que subir la clase de pro, subírsela y enviársela. Les voy a enviar el link, y esto sí va a quedar normal en el site que yo había creado, ¿sí? Eh, y ahí les voy a mandar como un ejercicio práctico de esto que está acá, que está bien interesante, como para que a manera discreta ustedes vean que la correlación que les da entre las variables aleatorias es cero. Sin embargo, no se cumple la condición de independencia, ¿sí? Recuérdense que para que sean independientes, por ejemplo, si lo vemos en caso discreto, tiene que pasar que esto, ¿sí? Tiene que ser igual a esto, ¿sí? Y si no ocurre, entonces no son independientes a pesar de que la correlación entre ellas es cero, ¿sí? Eh, bueno, aquí un ejemplo sean X variables aleatorias discretas con función de masa de probabilidad conjunta dado por esto que está acá, ¿sí? Que dice que estos son los valores que toma X e Y. Pudiese graficarlo, que fue lo que se hizo acá, con estos 4 puntos que están acá, ¿sí? Y valen un cuarto de lo contrario. Se tiene que la media de ellos es cero, la esperanza es cero, ¿sí? Entonces la covarianza y el ρ es cero, ¿sí? Eh, pero seguramente, fíjense que las variables aleatorias eh, no son independientes, ¿sí? Eso. Principalmente eso era lo que les venía a mostrar el día de hoy. Eh, Él me quedaría pendiente como mostrarle la función de densidad de la suma y del producto, ¿sí?
cuando no son independientes. Eso lo podemos ver en la siguiente clase. Y de ahí iniciamos con lo que es los teoremas límites. Pero principalmente esto es toda la parte de la unidad 3, estas dos láminas que pasan. Voy a dejar de grabar.